el gobierno dominicano ha hecho un anuncio sorpresivo y que nadie se esperaba. Comenzar a pagar a los empleados públicos con cheques. Es decir, un viaje atrás de casi 20 años que obliga al gobierno a tomar una medida que tiene un alto costo político. Para tratar de encontrar la respuesta, hemos convocado a Ernesto Jiménez, economista y también panelista de El Sol de los Sábados. Y vamos a ver si, caramba, en este Impolíticamente Correcto especial podemos encontrar esa respuesta. Ernesto, José Ignacio Paliza ha dicho que la razón de ser de esta medida es ir a detectar las botellas en el gobierno. Pero sin ser uno economista, como que no hay que ser genio para intuir que esa explicación no convence y que hay algo detrás que no es necesariamente eso. Y ahí está el gran desafío de esta encomienda que nos has ofrecido en el día de hoy, Aneudi. La verdad que primero permíteme agradecerte por invitarnos a tu canal, un canal que sigo desde hace tiempo y que para mí la verdad es un gran privilegio esta oportunidad. No, gracias a ti por dedicar tu tiempo a seguir nuestro trabajo. Y por supuesto que sí. Y ahora a ver si podemos enviar algo de luz a tu audiencia, a tu público que está observando. Toma en cuenta que yo también estoy oscuro con esto. De verdad que sí. Totalmente. Y ahí está el gran reto, como te decía. Mira, a nivel económico, esta medida, si tuviera una lógica financiera y económica, entonces respondería a una eficientización en el uso de los recursos públicos. En el uso de esos recursos, que la misma Margaret Thatcher decía, la gente debe verlo no como una entidad fuera de nosotros, sino como el manejo que le da el Estado al dinero que nosotros con nuestros impuestos pagamos, al dinero de la gente. Entonces, se busca eficientizar el dinero de la gente, ¿con cuál medida? Retrotrayéndonos a un método de pago de hace 2 décadas que también se daba para muchas malas prácticas y que fue superado mediante un método de pago mucho más eficiente y de más fácil trazabilidad. Entonces, si lo vemos desde esta manera, vamos a ver que es una medida contraproducente y esto crea un vacío en la explicación. Y cuando no hay una explicación clara desde las autoridades y se genera este vacío, entonces ese vacío se llena con especulación. ¿Y qué es lo que mucha gente e inclusive expertos en economía están especulando? Que si no hay una lógica económica, que veraz en este tema, entonces hay una lógica de otra índole que pudiera ser política. ¿Cómo usted le dice a la gente que un año después el gobierno no ha podido identificar cuáles son las botellas? Entonces, ¿cómo usted justifica los despidos? Pero hay algo, mira, en términos de administración pública, una botella está, en nómina. ¿Hay una forma de tú hacer trazabilidad de una botella a través de un cheque? Ahí está la pregunta. ¿Cómo se hace trazabilidad a través de un cheque si no se pudo haber hecho a través de los mecanismos que ya se han instituido durante décadas? Por ejemplo, un empleado público cuando llega a su oficina tiene que punchar de manera digital con su huella dactilar. Entonces, si usted no está yendo a cumplir con su labor, Recursos Humanos lo sabe porque el informe que les llega de manera informática, Recursos Humanos lo ve y dice, bueno, el empleado tal no está cumpliendo con su deber y debe ser sancionado. Pero digamos que usted es un contratado, usted no está en la nómina. Pues resulta que esa lista de contratados también está de manera expedita y de fácil acceso, que inclusive usted puede tomar su computadora y ver quiénes son los contratados que no están en nómina en el Estado Dominicano, en este caso en el gobierno central, porque la medida es pertinente para 24 instituciones del gobierno central. Estamos hablando de cerca de 26,000 empleados. Bien, eso usted también lo puede ver. Y si hay una nómina fantasma, entonces dicha nómina usted no necesita utilizar cheques porque también lo pudiera auditar desde la Contraloría General de la República con los pagos que el gobierno central emite a través de métodos electrónicos. Mira, se me ocurre... Por eso no se entiende, Aneudi, esta decisión. Pero imagina que yo quisiese ver quiénes son las botellas. Tú mencionaste el tema del ponche. Toda aquella persona que recibe dinero del erario aparece en el portal de transparencia, sí, ¿no? Claro. Tú vas al organismo tal, entras y tú vas a ver todas las personas que están cobrando. Imagina esto.
Si yo estoy interesado en saber quién es botella o no, yo simplemente descargo ese listado organismo por organismo y luego me voy con el tema del ponche. Es decir, sí, tengo los nombres, quién me aparece a mí en el listado de entró y salió y quién no me aparece. Creo que es una forma muy expedita de tú ir ubicando a las botellas. Totalmente. Fulano está cobrando, él está ahí, pero él no aparece en el ponche. Eso es una botella. Y se sabe. Problema resuelto. Pero también otra pregunta, Neudi, ¿por qué un año después? ¿Acaso no tienen conciencia ya, luego de haber ejercido la función pública por 11 meses y unos cuantos días, de quienes cumplen con su labor y quienes no? Porque te repito, ¿acaso no han sido cancelados miles de empleados que pertenecían a la pasada administración? Y muchos de estos fueron cancelados bajo la justificación de que no cumplían con su labor. Entonces, es un asunto que pone a pensar, que genera suspicacia y que uno como profesional de la economía a nivel técnico no le ve un amplio nivel, digamos que de justificación. Por lo siguiente también, hablamos de eficientizar costos, hablamos de ahorrar del erario, del dinero sagrado del pueblo, ahorrar recursos. Bueno, pero cuando usted va a emitir 26,000 cheques, usted necesita una estructura que había sido ya desmantelada de equipos para emitir esa cantidad ingente de cheques que ahora se tendrían que contratar. Entonces la gente pudiera pensar, y esto ya es elucubrando en cuáles pudieran ser las razones, la gente pudiera pensar, bueno, pero ¿quién se beneficia? Porque hay un axioma jurídico que conoces bastante bien y que lo has citado en tu espacio, que enseña que cuando hay un crimen, no estoy diciendo que esto lo sea, pero cuando sucede algo hay que ver a quién le beneficia. Y el gobierno muchas veces dice una cosa, justifica una cosa, pero sabemos bien por experiencia realmente, que se dan otras cosas y otros tipos de fenómenos. Algo. El gobierno o los gobiernos, al menos en República Dominicana, nunca dicen lo que es. Nunca. Por eso es que yo planteo algo muy arriesgado. El análisis es más importante, tiene más peso que la información. Mira, información. Y este caso que tú y yo estamos tratando es un ejemplo más. José Ignacio Paliza ha salido a decirle al público que eso es para detectar botellas. Nos está viendo la cara de idiotas y de imbéciles. Y mira que él es muy inteligente. Pero no es nada de sabio tú verle la cara de idiotas a 11 millones de dominicanos. Uno quisiera pensar que no, porque ellos también, como activos políticos y muy avesados en política, saben que esto puede tener un precio alto. Un precio alto por lo siguiente, Aneudi, también. Este gobierno está construyendo por algunos, digamos que por algunas pifias que ha cometido, en el imaginario colectivo se están creando el mote de improvisación. Muchos dominicanos y dominicanas sienten que hay cierto grado de invento en algunas decisiones. Entonces, esta medida le suma a esa percepción que se va apoderando de mucha gente de que se están buscando recursos bajo la sombra de la innovación y con la justificación de la eficientización. Se están buscando métodos de lograr otras cosas. Esto genera dudas y eso es peligroso para un gobierno que está administrando una crisis como la que tenemos y que tiene planes ambiciosos que también va a golpear al bolsillo de los ciudadanos, como esa reforma fiscal que se viene planteando y que pudiera también tener un costo político alto. Entonces ellos saben que esto podía tener este tipo de reacción que está teniendo entre la ciudadanía, y ahí es que uno se pregunta por qué se toma esta medida a pesar de todo esto. Si no me equivoco, tú eres, digamos, comunicador y la gente te ha sindicado como en el bando del PLD. Yo soy un comunicador que ante todo intenta mantener siempre la bandera de la objetividad independientemente de mis preferencias. Te lo digo Fui muy porque crítico con el gobierno pasado. Y eso es quizá lo que más me ha caracterizado ante mucha gente que no me conoce. Fui muy crítico ante lo que yo consideré un grado de ambición tan alta del gobierno de Danilo Medina que ponía en peligro las instituciones de la República. Y esos comentarios que he venido haciendo y que mucha gente ha valorado, y eso uno lo agradece, ha llevado a que quizá perciban que tenemos cierto grado de criticidad muy agria con el gobierno pasado. Mis pronunciamientos a favor de que se persiga a los corruptos, de que se devuelva el dinero que se le ha sustraído al pueblo, que siempre digo, es un dinero sagrado y es un compromiso sagrado utilizarlo de manera honesta. Este tipo de comentarios hace que mucha gente nos vea como un ente adverso a las cosas negativas del gobierno pasado. Es lo que nos ha caracterizado. Y a nivel ideológico, Aneudi, disculpa que me extienda en esto, siempre me he catalogado como bochista.
como bochista no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y es algo que uno con mucho orgullo José La Luz dijo lleva como recientemente que lo que le está pasando al PLD le está ocurriendo por ser balagueristas, no bochistas. Porque se divorciaron del ideal del maestro, del ideal ético, del ideal de servicio al pueblo y lamentablemente para poder mantener el poder, es la justificación que muchos PLDistas han dado, tuvieron que abrazar otro tipo de ejemplo que cuando hablamos de permanencia a través del tiempo en el poder, el principal exponente de esta forma de pensar y accionar es Joaquín Balaguer. Por eso José La Luz dice eso, pero también debería decir que él fue parte hasta cierto punto de todo eso. Entonces, ¿en qué sentido José La Luz fue parte de una transformación del bochismo al balaguerismo en el PLD? El PLD tomó una decisión, y esto pudiera ser más profundo y sin ánimos tampoco de crear ningún tipo de conflicto con el admirado amigo José, pero el PLD en el año 2001, en el 6º Congreso, que irónicamente le pusieron como nombre profesor Juan Bosch, decidieron destruir la mística y los métodos de trabajo que creó el profesor Juan Bosch. Destruyeron la escuela de formación política, quitaron el requisito de los círculos de estudios para ser miembro. O sea, el PLD era la única organización en República Dominicana y probablemente en América, Bosch tiene un libro llamado PLD, Partido Único en América, que para usted ser miembro usted tenía que estudiar política, historia, economía, sociología. Y cuando usted tenía todos esos conocimientos, Bosch ya ahí entendía, usted podía servirle al pueblo dominicano. Primero instruirse para luego servir. El PLD destruyó todo eso en el 2001. Y todo aquel que defiende esa obra de gobierno que tiene grandes luces, y José La Luz defiende las luces del PLD, creo que también de manera responsable entender que tiene sus pasivos y que tiene sus sombras. A eso es a lo que me refiero, sin ánimo de crear ningún tipo de controversia. Pero que no aportaría nada en lo que estamos analizando. No fue como una contradicción ontológica en función de lo que acabas de decir, tener a Gonzalo Castillo como candidato. Totalmente. Por eso un partido fundado por un erudito y que su última representación pública fue una persona que no podía, por lo menos, al menos en público, porque me dicen que él es muy inteligente, pero bueno, parece ser que las cámaras lo desintegraban intelectualmente. Pero tú tienes un partido cuyo fundador escribió El Caribe Frontera Imperial. Así es. O sea, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es para mí uno de los mejores libros de historia de América Latina. Supera por mucho, por la milla, a Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano. De Galeano, que él mismo luego terminó diciendo que cuando escribió eso no sabía de economía. Bueno, tenía 18 años apenas. Pero es una obra insignia. No, ahora, es muy bien escrita, pero otro... Y la estudiamos. Ahora, como economista también vemos sus falencias. El tema con el PLD, usted lo puede buscar. Hay un comentario nuestro que dice: Gonzalo Castillo es una contradicción con el pensamiento de Juan Bosch. Y nosotros lo advertimos que era un grave error. Y fue, digamos que el puntillazo final de esa ambición que llegamos a denunciar a Neudi, que llevó por ese camino tan terrible al Partido de la Liberación Dominicana, que fíjense, al día de hoy está totalmente desacreditado ante la mayoría del pueblo y está pasando por momentos que si no serán, y en política es difícil hablar de un fin, pero por lo menos a nivel histórico, su razón de ser histórica, creo que culminó. Y es lo que se está demostrando en estos tiempos. Vamos a esperar lo que la historia diga con el paso de los años y de los procesos que estamos viviendo. Hay un pleito al cual en el PRM no le están tomando la debida atención, y es el dime y direte que han protagonizado recientemente Hipólito Mejía y Guido Gómez Mazara. Ese asunto puede ser el germen del caos que le cueste la presidencia al PRM en el 2024. Por muchas variables que ya he analizado en otros capítulos. Sí. Pero Hipólito, yo podría pensar que la parte que tiene que ver con Guido, de cara a Hipólito, se da por aquello de que supuestamente Hipólito ha sido o ha buscado un bajadero con el tema de Danilo y unos cuantos, pero ese bajadero se le daña cuando tienes a un Guido Gómez Mazara que está sazonando el tema en la opinión pública y el Ministerio Público, y es uno de los protagonistas, o un elemento clave para hacer que el Ministerio Público accione en contra de personas muy cercanas a Danilo y a corto, mediano o largo plazo el mismo Danilo. ¿Tú no crees que ese enfrentamiento, porque ojo, ahora fue Hipólito el que tiró el primer cambumbazo, por así decirlo,
¿Tú no crees que Hipólito pueda sentir como que Guido le está echando un jabón al sancocho de él? Pudiera parecer, pero fíjate, Aneudi, el tema del PRM, hablando aquí como economista, digamos que hay un fallo estructural que quizá ellos no los están viendo. El PRM gana, vamos un poquito hacia atrás, con una votación de un 52% del electorado. Escucha bien. Este 52% viene de una participación de un 56% de todos los dominicanos y dominicanas hábiles de ejercer el derecho al voto, que somos unos 740,000. Estamos redondeando, ¿verdad? Resulta que la abstención fue de un 44%, histórica. La abstención promedio a nivel presidencial es de un 30%. Estamos hablando que ese 14% adicional que no votó comprende cerca de 1 millón de dominicanas y dominicanos. Luis Abinader llega al gobierno bajo el entendido de que la mayoría votó por él. Sí, la mayoría de los que fuimos a las urnas, que fue un 56% del total de los que podíamos ir. ¿Qué pasó con ese millón que tradicionalmente vota y no votó? En ese millón pudiera estar parte de la clave de lo que va a suceder en el 2024. Si el PRM no entiende por qué ganó, también entender lo siguiente, Aneudi. El PRM no ganó no necesariamente porque tenía la opción más apetecible hacia el electorado. No fue que enamoró al electorado con esperanzas o con un futuro glorioso, nada que ver. El PRM ganó porque había una necesidad y una voluntad nacional de salir de Danilo Medina y su grupo, y porque el PLD se dividió. Une esos dos elementos, el tema ético, el tema corrupción y el tema división del PLD, que convenció a la ciudadanía, sobre todo después de que fracasaron las elecciones de febrero, de manera generalizada, de que había que salir de ese grupo que estaba entronizado en el Palacio Nacional. Ellos pareciera que no están entendiendo eso. Y esas rencillas internas que han sido característica histórica del PRD, hoy PRM, van a profundizar, o pudieran, vamos a dejar el espacio abierto a que no sea de esta manera, pudieran profundizar un entramado estructural, como acabo de explicar, que les pudiera dejar sin base de apoyo, ni política ni social. Y ese vicio viene desde el origen de su victoria electoral. Si ellos no entienden eso, y creo que esto pudiera parecer enredado, estoy intentando hacerlo de la manera más llana posible, esos pequeños que ya son elementos que tú estás trayendo a colación, esos elementos lo que pueden entonces es profundizar ese daño, ese vicio de origen de caras al 2024, sobre todo a Aneudi, porque hay una oposición que hoy está vilipendiada y dividida. Pero si algo enseña la política y la historia política de la humanidad, es que los fenómenos sociales y políticos te cambian de la noche a la mañana. Mira, déjalo ahí porque te voy a tomar. Eso puede variar. Eso que la gente siente hoy. Voy a tomar la palabra porque hay un empresario dominicano muy poderoso que, en función de eso que estás diciendo, está tratando de pescar en ríos revueltos, patrocinando plataformas divergentes, entre comillas. Digo entre comillas porque cuando tú te vendes como que eres independiente, pero realmente tienes un empresario detrás de ti, ya en verdad tú no eres independiente. Pero ese escenario que tú estás diciendo o describiendo parece ser el mismo que está anotando ese poderoso empresario dominicano, que es, a mi juicio, la persona más poderosa de este país, porque está más informado sobre ti y sobre mí que el mismo DNI y que el mismo presidente. Ese empresario quiere ser mandatario, y lo que está haciendo ahora es patrocinando muchas plataformas como estas para socavar la estabilidad. Y es por eso que tú ves que muchos funcionarios del gobierno de repente van y vienen. Esta semana es fulano, la otra es fulano. ¿Por qué? Porque se está minando sobre la base de esas críticas que bien pudiesen ser valederas, otras quizás no, pero es un elemento en sentido general fabricado para promover la idea de un gran cambio necesario en el 2024, en donde ya no sea ni Leonel Fernández ni Luis Abinader, o sea, en donde no sea ya ningún nombre reconocido en el país. Eso es muy interesante, eso que planteas, Aneudi, porque también... O que te estoy revelando. No, y me has dejado un poco sorprendido. Ahora quisiera te diré fuera del yo aire saber quién es ese empresario. quién es ese empresario, fuera del aire me comentas. Y lo voy a decir en un corte
especial donde voy a Es revelar. una primicia que viene. Claro, porque estoy hablando de la persona más poderosa de República Dominicana. No es ni un Vicini, no es un Bonetti, no es un Corripio. ¿Qué se dice por ahí? Que la información es poder. Es así. Pues ese individuo tiene la mayor cuota en términos cualitativos de información de todo lo que ocurre en República Dominicana. Y está invirtiendo millones de pesos en plataformas como esta para hacer críticas que lo único que hacen es crear un ambiente de inestabilidad que en el 2024 va a hacer que el país completo entienda que tiene que darse un cambio estructural. Ahí hay un tema. Bueno, hay muchos Eso es elementos. peligroso. Puede serlo, pero puede que no también. Está el libro que hay que hacerle, digamos que una actualización de Moisés Naim, El fin del poder. Ojalá Moisés Naim lo actualice un poquito con algunos elementos como eso que estás mencionando, la agenda setting, como le dicen los estadounidenses, y la irrupción de estas plataformas que pueden ser disruptivas si se les utiliza de esta manera. Pero también puede ser muy positiva. ¿Por qué? Por la democratización de la información. Hasta cierto punto yo vengo desde el sector tradicional de la comunicación dominicana y me he mantenido ahí, pero valoro muchísimo el trabajo que hacen este tipo, tu canal por ejemplo, que te repito, lo sigo desde hace tiempo. Este tipo de canales hacen un trabajo de información a la ciudadanía de elementos que antes los poderes fácticos muchas veces les interesaba mantener ocultos. Ahí está la famosa frase de Juan Bosch, ¿no? En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y lo que no se ve es muchas veces más importante. Este tipo de plataformas permiten que lo que no se ve salga a la luz. Lo que se ve es la cortina de humo que nosotros nos fumamos. Eso es lo que quieren los poderosos muchas veces, pero la democratización de la información ayuda a que esto pueda derribarse, esa cortina de humo pueda caer. ¿Qué pasa? La República Dominicana tradicionalmente no le ha dado mucho espacio a los outsiders. Ese concepto que se usa mucho, ese empresario los que te digo sería un outsider. Claro que sí, lo sería. Pero ha habido poco espacio acá porque el voto dominicano tradicionalmente es conservador. Y fíjate que aunque hay una masa joven que se siente decepcionada, desilusionada por los políticos tradicionales, hay mucha apatía inclusive en la juventud. Algunos agentes sociales, como este servidor, intenta llevar cierto nivel de formación, creando grupos con voluntariado a jóvenes dominicanos y a jóvenes dominicanas para que entiendan que hay que participar en política, porque justamente participando se logran los cambios. Ahora bien, esa tradición conservadora del voto dominicano, que a pesar de la apatía y de la desilusión se vuelca hacia los partidos tradicionales, yo no veo que cambie del 2021 al 2023. Si no cambió con la emergencia sine qua non que puso el coronavirus a nivel mundial, no solo en República Dominicana, algo que no habíamos vivido nunca, un virus que prácticamente arrodilló a la raza humana, si no se dio ese quiebre, no creo que para el 2024, con una economía que se va a recuperar, ya este año se pronostica que nos recuperemos por encima del 7%, el año que viene pudiéramos crecer por encima del 5.5%, alcanzando el potencial de nuestra productividad. Si eso no se dio en el 2020, wow, tiene que ser una estrategia, óyeme, un asunto demasiado bien elaborado y que inclusive elementos que hoy no conocemos coadyuven a que esa estrategia dé resultado, porque al día de hoy lo que vemos, Anelvi, es que para el 24 las organizaciones tradicionales lideradas por el PRM y el presidente Luis Abinader, y tú muy bien sabes lo que se puede hacer desde la presidencia de la República, al día de hoy son las opciones que uno puede ver hacia el futuro que estarían liderando el posicionamiento electoral dominicano. Solo decirte que Danilo Medina pensaba lo mismo, que con el Estado era suficiente para mantener el poder al tiempo de que se dio el lujo, al menos internamente, él, de colocar un candidato como Gonzalo Castillo. Pero no digo que Luis piense igual, ni que el Estado lo pueda todo, pero hay que entender la influencia que tiene en estas mismas plataformas, porque tú pones un ejemplo interesante, empresarios que utilizan estas plataformas para sus fines, sí, pero oposición que utiliza estas plataformas para sus fines, pero Estado dominicano que utiliza esas plataformas para sus fines, con un poder económico que si vamos a echar pulso, es delicado. Y habría que cavar muy hondo para llegar a ver qué es lo que verdaderamente está pasando. Ernesto, gracias por compartir con nosotros. Tratar inicialmente de darnos luz con el tema de del pago con cheques, pero luego ese periplo que agotamos por el escenario político
de nuestro país. Hermano, Suerte. Un honor, de verdad que sí. Chévere. Y mi respeto para todos tus seguidores. Espero volver pronto en algún momento para compartir más temas de actualidad nacional. Ya nos tocará.